Bueno, pues aquí estamos otra vez en una de nuestras charlas entretenidas. Les agradezco mucho su colaboración, su participación con sus opiniones y sus comentarios. En atención a sus solicitudes, vamos a continuar hablando con la historia del rito nacional mexicano desde su fundación y ya terminando con nuestra época actual. Vamos a ver toda la trayectoria del rito nacional mexicano en el desarrollo político de nuestro país. Me parece que por un principio de justicia debo hablar de los nombres, mencionarles los nombres de los 9 masones que formaron el rito nacional mexicano, cuyos nombres aparecen en el acta constitutiva. Se los voy a leer para no equivocarme. Guillermo Gardet, José María Mateos, Guillermo Lamont, Luis Luelmo y Goyanes, Cayetano y Carlos Rinaldi, que eran 2 hermanos de sangre, Juan María Mateos, Francisco Ocampo y Mariano Rodríguez. Respecto a José María Mateos, el segundo que leí en la lista, se produce una inquietud muy importante. Recuerdan ustedes que en nuestra última charla entretenida les platicaba yo del autor de un libro llamado Historia de la Masonería en México, que es reconocido como libro fundamental para explicar la intervención de la institución masónica en nuestro país y sobre todo el origen del rito nacional mexicano. Bueno, pues entre los firmantes del acta constitutiva aparece José María Mateos y se dice que es el autor del libro, cosa que es absolutamente imposible y convendría mucho aclararlo. El acta constitutiva del rito nacional mexicano se firma el 22 de agosto de 1825 y el señor José María Mateos, nacido en Bilbao, Vizcaya, a quien se atribuye la autoría del libro, nació en 1884, es decir, casi 60 años después. Murió en mediados del siglo XX, en 1960 y tantos, de manera que es cronológicamente imposible que sea la misma persona. Es parte de lo que nos ocupa cuando decimos que hay una gran dificultad para encontrar los acervos históricos que nos permitieran formar criterios bien establecidos. En fin, lo dejamos por el momento. Pero la diferenciación real que hay entre el rito nacional mexicano y otros ritos, a través de la historia les he platicado que hay cientos o quizá miles de ritos masónicos y las diferencias entre unos y otros muchas veces solamente son por el nombre. En el caso del rito nacional mexicano hay por lo menos diría yo 4 características que verdaderamente son fundamentales. El primero, el más notable, fue que en aquella época aceptó la intervención de las mujeres, la presencia de las mujeres en igualdad de circunstancias que los varones. Se adelantó a las leyes civiles de nuestro país en muchos años. Esta aceptación en nuestras leyes vino a producirse hasta el año de 1974, casi 150 años después que lo hiciera el rito nacional mexicano. Otra diferencia muy notable, fundamental, es el lema. El del rito nacional mexicano reza al triunfo de la verdad y al progreso del género humano. El de otros ritos tiende a la glorificación de una deidad, es decir, es un lema mucho más deísta que el filosófico del rito nacional mexicano. Una tercera diferencia notable sería el libro de la ley. En mi opinión, el hecho de que el rito nacional mexicano considere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como su libro máximo, aceptando que la Constitución es un libro de procedencia absolutamente humana, perfectible, que evoluciona con los tiempos y que todo es hecho a voluntad humana, a diferencia de un libro reputado como religioso, aceptado como sagrado por muchas religiones y cuya autoría se atribuye a un ser supremo, a Dios, por lo cual es un libro perfecto, eterno, permanente y de absoluta imposibilidad de ser modificado. Entonces, yo creo que ahí es una diferencia muy considerable. Y finalmente me referiría al concepto de libertad y soberanía. El rito nacional mexicano, desde su nacimiento, es considerado como un rito soberano e independiente de los otros ritos, a diferencia de la gran mayoría de ellos que obedecen generalmente a potencias extranjeras. Ya podríamos hablar de potencias escocesas o francesas o inglesas o canadienses o neoyorquinas, norteamericanas, como ustedes quieran, pero están aceptando la obediencia
de entidades extranjeras. Creo que estas 4 diferencias podrían señalar con mucha claridad en qué se diferenció y por qué fue duramente, y a veces sigue siendo duramente atacado, el rito nacional mexicano. Su influencia dentro de la política nacional. Bueno, las logias masónicas, ya lo decíamos, fueron la cuna, el laboratorio ideológico de los grandes movimientos, incluyendo el nacimiento, la creación del país mexicano, de la República Mexicana como país libre, soberano e independiente. Todo esto es creado, cultivado en las discusiones ideológicas de las logias masónicas, que estaban divididas también entre los grupos tradicionalmente considerados como liberales y conservadores. Empezando desde, bueno, el origen de nuestro país podría marcarse como el famoso abrazo de Acatempan entre los generales Vicente Guerrero por el Ejército Libertador y Agustín de Iturbide como general en jefe del Ejército Realista. Este ejército que proclamaba la presencia del rey Fernando VII, o bien que aceptaba o proponían que nuestro país se convirtiera en una nueva monarquía, pero gobernada por un monarca, por un rey español. Entonces, estas grandes diferencias fueron marcando el origen. Finalmente llega 1825 y pues es el resultado de esta lucha. Antes había ocurrido, pues imagínense ustedes, el abrazo, la libertad, la promulgación de la independencia, la entrada del ejército trigarante, todas estas grandes situaciones, las grandes actividades que se produjeron a través de esos meses. Y el emperador Agustín de Iturbide se proclama un poquito, casi 2 años después de la famosa Declaración de Independencia. Por supuesto se nota, si ustedes estudian, analizan la historia de esa época, pues que fue perfectamente cobijado Agustín de Iturbide por los grupos españolistas o borbonistas, o por la Iglesia Católica, o por los grupos ultraconservadores. Por eso es que la entronización como emperador pues es acompañada con misas y tedeums en la catedral, en el templo de la profesa, en fin, una gran marcada influencia del clero católico en esto. En sentido contrario, el ejército liberal, apoyado por las logias yorquinas, marca la protección que tenía por el gobierno norteamericano. Mencionamos al embajador Poinsett, de mucha influencia en nuestro país en esos tiempos, inclusive nuestra flor de Nochebuena lleva su nombre, pues demuestra la gran influencia que tuvo en el otro lado de la balanza. Y así se fue creando toda la primera mitad del siglo XIX, en un vaivén entre los conservadores y los liberales, hasta que llega el grupo liberal del Rito Nacional Mexicano, que forma, que dirige y que coloca en la presidencia a Benito Juárez. Este grupo pues tiene una época de gloria durante la Guerra de Reforma, las leyes de reforma, la lucha contra el Segundo Imperio, el Imperio de Maximiliano, que también era masón y que fue traído a México por grupos de masones conservadores que tenían la idea de que Benito Juárez pues no sabía gobernar, que era un peligro para México y que había que traer una potencia extranjera que le enseñara a hacerlo. Entonces siguen estas luchas, pero finalmente todo el periodo de Benito Juárez es el pleno esplendor tanto de la masonería liberal como del Rito Nacional Mexicano. A la muerte de Benito Juárez, pues el péndulo da un nuevo golpe, se inclina otra vez hacia la derecha y viene todo el gobierno de Porfirio Díaz. Hasta que llega el grupo de Madero, la proclama de 1910 que da origen a la revolución, y así continuamos. Las logias masónicas pierden su carácter de promotores de los movimientos ideológicos a la creación del sistema partidista, tanto del general Plutarco Elías Calles como del general Manuel Ávila Camacho, con la creación de los partidos más o menos en la forma que los conocemos actualmente, y pues van dando tumbos entre
siguen siendo grupos liberales y conservadores, se forman los partidos estos que fueron origen del Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional en el año 30 y tantos, y así va desarrollándose la historia de nuestro país. Algunos masones, con el objetivo de considerar que el presidente de la República es de la institución, pues esperan a que esté gobernando y entonces van y lo nombran miembro destacado de sus logias y demás, pero no todos ellos han sido realmente originarios de la masonería, como ocurrió en el tiempo anterior. Así vamos llegando hasta las épocas actuales, en que los partidos pues han llegado a ser la tristeza que son. ¿Por qué razón? Pues porque tomaron la dirección política que existía en las logias, las luchas ideológicas que se desarrollaban en la masonería, y ellos se convirtieron en los directores de la operación política. La gran diferencia, ustedes dirían, pues viene siendo lo mismo. No, la gran diferencia es que los partidos políticos no son institutos de formación ideológica. Yo me atrevo a afirmarlo y pues nuevamente esperando no herir susceptibilidades, pero tratando de ser recto y directo, les diría que los partidos políticos son simplemente empresas comercializadoras de puestos de gobierno, es decir, agencias publicitarias que colocan imagen, pero que no tienen realmente una definición ideológica, ni liberal, ni conservadora, ni de izquierda, ni de derecha. Simplemente son esta masacote que actualmente estamos sufriendo, en espera de que los nuevos tiempos, los nuevos gobiernos marquen rumbos y ojalá que volvieran a nuestros conocidos, nuestros amigos de las logias masónicas, a retomar la dirección ideológica y volver a imponer los principios de la institución, que por cierto, en lo personal me parecen admirables desde su origen hasta los tiempos actuales, absolutamente necesarios en el devenir histórico de la humanidad. En fin, ahora, ¿qué ha pasado con el rito nacional mexicano? ¿Por qué también hay tantas diferencias? ¿Por qué no es uno único y monolítico? Pues por lo mismo, la gran lucha ideológica que se produce al interior. Es un semillero de nuevas ideas y va produciendo diferencias. Pero, ¿cuáles serían las razones que hacen las divisiones? Bueno, a mí me gustaría mucho decirles a ustedes que las luchas son de tipo filosófico. ¿Cuáles son las grandes batallas que se producen al interior? Me gustaría decir que son grandes batallas ideológicas, lucha de pensamientos filosóficos, la dialéctica entre el ser y la nada, la lucha entre Spinoza y Aristóteles. No, la verdad, y sin herir susceptibilidades, por favor, se lo suplico a los masones que nos están oyendo y viendo, no se hieran en sus susceptibilidades. Pero la verdad es que las diferencias han sido luchas de egos. En la mayor parte de los casos son anécdotas. Y entre esas anécdotas me gustaría mencionar mucho a los masones destacados que han sido directivos. Por supuesto, si intento una lista de masones, pues va a haber ofensas, va a haber muchas personas que se sienten ignoradas. No sería mi objetivo de ninguna manera. Pero recuerdo personajes como Fernando Castillo Cuéllar, o Eduardo Vélez Porras, o María de Letre, Ernesto Santes, Beatriz Castillo Ledón, personajes importantísimos que realmente marcaron líneas de pensamiento y épocas muy brillantes en el rito nacional mexicano. Las diferencias, les decía yo, son anecdóticas. Miren, algunas ocasiones prefiero mencionar a las víctimas y no a los victimarios para no lastimar, pero por ejemplo, hubo un masón muy notable, el licenciado Ricardo Blanco, que hizo también su rito y tuvo que ponerle el rito nacional mexicano renovado. Y entonces tuvo demandas en los tribunales y demás porque estaba utilizando el emblema, la famosa aguilita esta descendente, y esto le podía causar inclusive penas como cárcel. Siendo abogado, y en aquella época en la que no había los programas de computación, tuvo que hacer sus dibujitos y hacer sus incrustaciones, recortes de papel y demás, y entonces logró que su escudo tuviera la aguilita con el pico hacia el otro lado. Le cambió la fecha en el listoncito que lleva en el pico y con eso ganó la pelea jurídica. Esa fue una gran diferencia. Otros, puedo recordar un caso muy especial de Fernando Castillo Cuéllar.
se les ocurrió hacer una nueva edición de las liturgias. Él compró le llamaban en aquella época a la forma de reproducción, le llamaban mimeógrafo. Era un aparatito muy antiguo para imprimir hojas. Entonces, por la pelea que se suscitó entre el grupo por la comercialización de esos libritos de liturgias, se dividió nuevamente el rito nacional mexicano. Y este es el origen de que por ahí anda un Supremo Gran Oriente y un Supremo Consejo y cosas estas que son absolutamente diferencias que actualmente los encabezan, ya ni siquiera saben cómo se originaron, pero siguen siendo diferentes unos de otros. Otra pelea que recuerdo con mucha claridad es un líder petrolero muy importante cobijó a un grupo de masones y les dio el uso en algún edificio sindical, les prestó dinero para hacer algunas investigaciones agrícolas y demás, y por unos cuantos pesos se volvieron a disgustar. Llegó aquel golpe del presidente Salinas de Gortari llamado la quina o quinazo, y entonces todo esto se acabó. Y nuevamente surgieron divisiones, surgieron nuevas autoridades dentro de un grupo que desconocían a los del otro grupo, y así se fueron formando las diferencias. Esto pues nos demuestra que en el momento actual no son verdaderas luchas ideológicas, sino quizás solamente implementaciones de posibilidades de ser jefe de algo. Si ustedes no tienen inconveniente, yo suspendo aquí toda esta charla, toda esta chismerío sobre el rito nacional mexicano. Hemos llegado a nuestra época actual y en próximas oportunidades, atendiendo a sus propias opiniones, vamos a seguir con nuestras charlas entretenidas. Les dejo un abrazo fraternal y los espero en la próxima.